Hola, hola doctores, espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante de fisiología respiratoria, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las pruebas funcionales pulmonares, ¿sí? Las pruebas funcionales pulmonares, doctores, tienen que tener en cuenta que son muy importantes porque son indicadas para poder diagnosticar un trastorno ventilatorio y también para poder diferenciar entre enfermedades pulmonares obstructivas o restrictivas. Bien, dentro de las pruebas funcionales pulmonares, la que más se utiliza viene a ser la espirometría, doctores. ¿Ya? Ahora, para poder entender cómo se da la espirometría, hay que entender cuáles vienen a ser los volúmenes pulmonares normales en un paciente sano. Es el primero que viene a ser el volumen tiral o el volumen corriente, ¿ya? ¿Cuál viene a ser este volumen? Es el volumen de aire, ¿sí? Que se inhala y se exhala en una respiración normal en reposo. ¿Sí? Luego tenemos dos volúmenes que vienen a ser el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. El primero, el volumen de reserva inspiratoria, viene a ser el volumen máximo de aire que aún se puede inhalar con fuerza después de un volumen corriente normal. ¿Sí? Es decir, nosotros inspiramos normalmente en reposo y después de inhalar en reposo, nosotros tenemos un volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Es decir, es el volumen máximo que generamos después de un esfuerzo. Igualmente tenemos un volumen de reserva expiratoria, que es todo lo contrario. Es el volumen máximo de aire que aún se puede exhalar con fuerza después de una exhalación de un volumen corriente normal. ¿Ya? Y de ahí vamos a tener lo que es el volumen residual, que es muy importante. ¿Qué viene a ser el volumen residual? Es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de la exhalación máxima, ¿sí? Hay que considerar un dato muy importante de este volumen residual que no se puede medir por espirometría, ¿ok? No se puede medir por espirometría. Lo que se utiliza normalmente para poder medir este volumen viene a ser la prueba de difusión de helio, ¿sí? En donde el resultado normalmente oscila entre 1100 a 1200 mililitros. ¿Ok? 1100 a 1200 mililitros. ¿Sí? Ahora, estos primeros tres componentes que les he hablado, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio, van a conformar la capacidad vital. ¿Sí? La capacidad vital, que viene a ser el diferencia entre el volumen pulmonar, entre la exhalación máxima y la inhalación máxima, es decir, estos dos. Y con este cuarto componente que viene a ser el volumen residual, nosotros vamos a definir lo que es la capacidad pulmonar total. ¿Ya? En este cuadro les dejo cuáles vienen a ser los volúmenes pulmonares normales en un paciente sin ninguna patología pulmonar. Ahora bien, ¿para qué nos importa o nos interesa el estudio o conocimiento de estos volúmenes pulmonares? Ya que después de una espirometría hay que considerar que si nosotros encontramos una disminución, bueno, antes de ello, quiero que consideren que los volúmenes pulmonares normales van a depender de la edad, la altura y el sexo, ¿ok? Ahora, estos volúmenes pulmonares dan una sumatoria, ¿sí? Y cuando estos se encuentran disminuidos menor al 80%, es decir, que cuando la capacidad pulmonar total se encuentra menor al 80%, un lapsus aquí, se encuentra menor al 80%, hay que considerar que estamos frente a una patología pulmonar. Ahora, el siguiente paso a hacer viene a ser diferenciar entre una patología restrictiva o una patología obstructiva. Para ello se utiliza la prueba de espirometría forzada, ¿ok? Que es algo similar a los volúmenes pulmonares normales, pero lo que se hace en el paciente es forzarlo a que haga una inspiración máxima, ¿ok? Y de ahí exigimos al paciente que bote todo el aire posible, es decir, el volumen de reserva inspiratorio o el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio. Y todo esto se hace en un segundo, ¿ok? Esto se hace en un segundo, doctores, ¿sí?
todo este conglomerado entre el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio tiene un común denominador, volumen máximo de aire que se puede expirar en fuerza dentro de un segundo, el VEF sub 1. ¿Ya? Ahora bien, una vez que hablamos de lo que es el BEPS 1, hay que considerar que también tiene un valor muy importante para poder diferenciar. Si el BEPS 1 se encuentra menor al 80%, estaríamos hablando de una patología obstructiva, ¿ya? De una patología obstructiva. Ahora, hay que considerar que hay ciertas patologías restrictivas que se asemejan a una patología obstructiva, generando un BEP1 disminuido. Para ello, el factor relevante o importante para poder diferenciar entre una patología obstructiva o restrictiva viene a ser la capacidad vital forzada. Este viene a ser el indicador que nos va a darle diferencial en una patología obstructiva y una patología restrictiva. ¿Ok? Entonces, la relación BEF sub 1 y capacidad vital forzada, si es que se encuentra menor al 0,7 o menor al 70%, estaríamos hablando que se trata de una patología obstructiva. ¿Sí? Ahora, aquí observamos este cuadrito en donde se diferencian lo que viene a ser una patología restrictiva de una patología obstructiva. Ok, en el primer punto nosotros tenemos lo que es un BEF sub 1 y una capacidad vital forzada normal, pero ojo aquí, nosotros tenemos una capacidad vital forzada baja, es decir, el coeficiente de BEF sub 1 y CVF o capacidad vital forzada está normal, pero la capacidad del volumen total está disminuida. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que podríamos sospechar de una patología restrictiva, ¿sí? Ahora, las patologías restrictivas, el test que se hace normalmente viene a ser el test de CLO o también denominado test de difusión de monóxido. Hay que considerar que el monóxido viene a ser un gas que difunde similarmente al oxígeno. ¿Sí? Difunde igual que el oxígeno. Por ende, es importante o es común utilizarlo, ¿ya? Y cuando se usa un test de difusión de monóxido, hay que considerar que si este se encuentra disminuido, podríamos estar descartando una patología intersticial difusa. ¿Por qué? Porque en las patologías intersticiales difusas generadas por hipoxemia, lo que se afecta aquí viene a ser la difusión de membrana. ¿No? Por ende, cuando nosotros hacemos un test de difusión de monóxido e encontramos disminuido esta difusión, ¿no? Estaríamos hablando de una patología intersticial difusa que cursa con lo que viene a ser una hipoxemia, ¿sí? Muy bien. Lo segundo que nosotros tenemos es cuando hablamos de una patología obstructiva, ¿no? Cuando tenemos un BEP sub 1 o un coeficiente BEP sub 1 por capacidad vital forzada baja, es decir, menor al 0,7 o 70%. El siguiente paso a seguir viene a ser determinar si es una obstrucción de tipo reversible o de tipo irreversible, ¿ok? Ahora, ¿cómo se determina si es reversible o irreversible a través de un test de broncodilatador? ¿Sí? Usamos el salbutamol, ¿no? Que viene a ser un broncodilatador de acción rápida, ¿sí? Utilizamos lo que vienen a ser 4 POF o una concentración de 400 microgramos aproximadamente, ¿sí? En donde nosotros vamos a hacer una medición a los 20 minutos. ¿Ok? Que viene a ser el tiempo de acción del fármaco, ¿sí? Si es que dentro de estos 20 minutos nosotros tenemos dos posibles resultados. Si hay una mejoría, ¿no? Mayor al 12% o mayor a 200 mililitros de la capacidad vital inicial, estaríamos hablando de una patología obstructiva reversible, ¿ok? Si no hay mejoría o la mejoría es menor al 12%
o menor a 200 mililitros, estaríamos hablando de una patología obstructiva irreversible. Y en este caso, estaríamos hablando posiblemente de dos patologías que se asemejan, que viene a ser la EPOC y las bronquiectasias, ¿sí? En donde hay una afectación directa del parénquima pulmonar, específicamente los alveolos, ¿ya? Y si hablamos de una patología irreversible, el caso típico viene a ser el asma, ¿sí? Ahora, no es ni chicha ni limonada, ¿no? La espirometría forzada sale normal, pero igualmente tiene una capacidad vital comprometida, ¿no? Entonces, lo que aquí se hace es determinar si es que hay hiperreactividad bronquial. Ojo, no se descarta directamente el asma, sino que a partir del test que nosotros vamos a mencionar, determinamos si es que hay hiperreactividad bronquial. Y el test que se utiliza viene a ser el test de metacolina. ¿Ya? A través del test de metacolina nosotros vamos a poder identificar si hay una hiperreactividad bronquial y posiblemente darle un manejo subsiguientemente. Sí, el test de metacolina. Ojo, este test tiene algunas complicaciones, ¿no? Como puede exacerbar un proceso bronquial, ¿no? Como viene a ser el asma, o también puede generar taquicardia o entre otras posibles complicaciones, ¿no? Pero este viene a ser el test que se utiliza cuando la espirometría forzada sale normal, pero se tiene una sospecha de una patología que cursa con una hiperreactividad bronquial. ¿Ok? Entonces, es importante que sepan esto para poder identificar o conocer los diagnósticos de cualquier patología restrictiva o obstructiva. Muchas gracias, doctores.